Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans un petit village dans les Pyrénées, où personne ne me connaît, ma vie va s'achever. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j'eusse voulu écrire. ¿Dónde establecer el principio de esta historia? Un pequeño pueblo a orillas del mar, encerrado entre montañas, la frontera lamiendo sus entradas, un goteo constante de pasos ilegales. ¿Dónde comenzar su narración? Más de 60 años han transcurrido desde que Walter Benjamin cruza la frontera por senderos clandestinos todavía calientes por el paso de otros muchos que huían en sentido contrario. Eran tiempos difíciles, tiempos en que se huía de un lado a otro, de otro a uno. Esta historia va de eso, o mejor dicho, de la historia de eso, de un hombre que hace muchos años escapa, cruza la frontera, y al llegar a un pueblo aparentemente tranquilo y desconocido, no lo dejan continuar, y toma la repentina decisión de suïcidar-se. Va arribar aquí per Bou, es van allotjar al que es deia, el que era abans l'estació, l'Hotel de França, que després es van dir Hotel Internacional i últimament Casa Alejandro. Allò que diu que s'ha suïcidat una aquí a la fonda, però bueno, sí, s'ha suïcidat i ja està. I el van treure i el van enterrar. Bueno, se sabía que de niño que habían matado o que se había suicidado un señor que era un filósofo alemán en un hotel ahí y tal. Más tarde eso se sabía, pero no se daba ninguna importancia. ¿Cómo fue? Unos dicen que sí, él mismo con la... que llevaba cocaína, morfina, para su misma enfermedad. Igual se tomó una porción, igual lo amenazaron los de la Gestapo, no lo sé. Al voltant de Benjamin hi ha dos grans mites, que és el mite de la seva mort i el mite de la seva cartera, i l'obra que portava la cartera, que encara doncs, hi ha gent que ha intentat recuperar-la del jutjat de Figueres. Bueno, mi prima dice que se encontró con él, lo saludó, que no llevaba ningún maletín, pero mi prima también era muy... no sé qué nombre decirle. No sé qué nombre se le da, imaginativa o... ha sido un poco por eso. Pero dijo que sí, que se lo había encontrado. En fin, que le dio mucha pena. Y eso, y que no llevaba el maletín. Walter Benjamin, ¿es acaso su biografía parte integrante de esta historia? Podemos establecer, en tan solo unas cuantas líneas,
una definición exacta de esta persona que contra su voluntad se ha convertido en el protagonista ausente de esta narración. Sabemos que Walter Benjamin nace en Berlín el 15 de julio de 1892. Judío asimilado, como muchos de su tiempo. Estudia en distintas universidades, se doctora cum laude, escribe, se casa, tiene un hijo, viaja, se divorcia, se enamora, huye. Filósofo, pensador, narrador, locutor, periodista, crítico literario, viajero. Walter Benjamin's figure in history is a mysterious one. It is not so easy to sum it up in a few sentences. Walter Benjamin ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Er ist zugleich Schriftsteller, Philosoph, Theoretiker der Kunst, Theoretiker der Moderne, politischer Autor, Lyriker, einer der einflussreichsten und interessantesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. בנימין כתב בכל מיני תחומים, וכתביו עניינו פילוסופים, אומנים, חוקרי ספרות, סוציולוגים, כיוון שהוא התבטא בכל התחומים האלה. Und diese ganze Konstellation zwischen der Analyse von Kunstwerken, zwischen dem philosophischen Interesse und dem politischen Interesse am Marxismus macht vielleicht die Besonderheit der Benjaminschen Philosophie aus. Lo más interesante del pensamiento de Benjamin es que no es clasificable, no es ordenable, no es riguroso. Es por ello que no es un filósofo, no es un académico, es un pensador. Walter Benjamin was the person who for the first time saw that the media are very important for the content of our cultural tradition. It's this kind of influence of somebody who is great but never found the right avenue for his greatness. En 1933, tras la llegada de los nazis al poder, Benjamin ve asfixiada toda posibilidad de desarrollo profesional. Abandona Alemania y se traslada a París, capital que solo deja esporádicamente para pasar unas temporadas en casas de familiares y amigos. Durante los 7 años que dura su exilio, se teje uno de los momentos más oscuros de la historia del continente, en el que la tibieza de las potencias democráticas es incapaz de detener el avance imparable de unos totalitarismos cuyo triunfo parecería definitivo. En julio de 1940, los nazis ocupan París. Benjamin, apátrida, judío y vinculado a los intelectuales de izquierda, huye al sur de Francia, desde donde proyecta una salida desesperada a través de los Pirineos, que lo conduciría a Portbou, una tarde de septiembre de 1940. My great luck was
to be able to have a conversation with him, although it is very dubious luck because this conversation took place only a few days before he died. He was then in Marseille. My father at that time was in Sanary, and through my father I knew that Benjamin was in a little hotel in Marseille, and I was around and I said, oh, but I must see him. And we made an appointment and we sat together for perhaps an hour. Hatte ein Einreisevisum für die USA. Das hatte das Institut für Sozialforschung ihm besorgt. Hatte Durchreisevisen für Spanien und für Portugal. Wollte natürlich wie viele Immigranten damals in Lissabon mit einem Schiff in die USA reisen. He told me that he was trying to leave France and go to America. Was ihm fehlte, war ein Ausreisevisum aus Frankreich. Deshalb musste er die Grenze illegal überschreiten. Portbou war das Eingangstor für Spanien, und zwar für die meisten Flüchtlinge. Portbou war der einzige Ort mit einer internationalen Eisenbahnverbindung. Marseille, Portbou, Madrid. Portbou és un poble peculiar. I és peculiar perquè va néixer fruit no de l'arribada de gent, sinó d'una decisió del govern francès de fer passar el ferrocarril pel coll de Belitres. Una decisió sorprenent perquè el trajecte natural del ferrocarril havia de ser a través de la Jonquera i, en canvi, per motius d'estratègia militar, es va optar perquè l'entrada del tren es fes per Portbou. Si no hagués hagut el ferrocarril, la construcció al final del segle XIX i, per tant, la creació del mateix poble de Portbou al costat del ferrocarril, que ha sigut una petita cala de pescadors que se l'haguessin partit els pescadors de Banyuls i els pescadors de Llançà o Port de la Selva. Portbou és el meu poble, això d'entrada, i cal dir-ho. I aquí teniu un plano de Portbou, és molt petit, tenim una gran platja, una platja gran, unes platges petites, i existeix Portbou en el plano per l'estació internacional, perquè fem frontera amb França, perquè tenim uns quants personatges il·lustres, alguns escriptors, algun escultor, com en Frederic Marès, i a més, doncs, últimament s'està donant molt reconeixement, que ja era hora, a la figura de Walter Benjamin. Portbou és, de sempre, no solament durant la guerra, una cruïlla, el que diríem en castellà una encrucijada de camins, de fortificacions. I els fets em remeteixo que hi ha fortificacions republicanes, hi ha fortificacions franquistes, hi ha fortificacions dels alemanys. És un poble que, quan esclata la guerra civil, de seguida surten els dos bàndols. A mí cuando los rojos asesinaron a mi padre. ¿Los rojos asesinaron a su padre? Sí. Y mi madre a los 4 meses se murió. Y yo después pasé a la España Nacional después. Invadieron muchas casas, a mí la mía fue invadida. Me pidieron las llaves y me dijeron que yo la edad que tenía, dije tengo 15 años y medio, voy para los 16. Y me dijeron, pues nosotros tenemos chavales de 14 años en el frente. Digo, sí, allí es donde pienso ir. Dice, bueno, entonces estabas de... Pero fue para el otro lado. Me pasé para Irún y me presenté ya voluntario, de hecho. Me habían quitado la casa, me la habían incendiado y querían que fuese con ellos. Los rojos. Esto era imposible. Los italianos eran los encargados de venir a bombardear aquí, sobre todo la estación. Y luego también hubo el acorazado Canarias, que bombardeaba desde mar. Pues tuvieron que marchar prácticamente toda la gente del pueblo. Aquí no quedó prácticamente nadie. Va venir un dia el meu pare i em va dir, diu, anem cap a Cervera, Cervera és a França, que venen els nacionals, ja han entrat a Barcelona i hem de marxar. El primer que van fer l'exèrcit espanyol és entrar a casa meva, robar tot el que hi havia dintre, i allò va ser comandància militar, falange, i durant molts anys. Tota la carretera aquesta, diguéssim, de la part d'Espanya,
tot eren llums de cotxes i el que he dit abans, tartana, tot això. I el que sí recordo és que aquí hi ha un precipici bastant pronunciat i que podies baixar pel precipici de la quantitat de cotxes que havien anat tirant. I tanquetes, i camions, i tot el que hi entraven sense res a França. Portbou passa de ser una zona rica després de la guerra a ser un poble destruït, perquè també va sofrir els bombardejos, el seu objectiu militar molt important. És a dir, Portbou, el 1939, és un poble que sembla un cementiri. Se supone que Walter Benjamin atraviesa los Pirineos la madrugada del 25 de septiembre. Le acompañan en su travesía la señora Gurland y su hijo Joseph, de 17 años. Mientras avanzan por la denominada Ruta Lister, se unen a otro grupo de exiliadas con las que llegan a Portbou en algún momento de la tarde. Durante el trayecto, Benjamin cargaría con un pesado maletín, en el que porta su último y más preciado manuscrito. Así lo explica al menos 40 años después Lisa Fitko, que en sus memorias se presenta como la persona que sirve de guía a los exiliados. Bien, las memorias a mí las memorias de Lisa Fitko me hacen reflexionar sobre muchos puntos que he tratado de desmontar. Primero porque no se acuerda de aspectos clave. Walter Benjamin no llega a Banyuls, Walter Benjamin llega por Vandra. Por Vandra está a unos, digamos, 10 kilómetros, pero es montaña. Es imposible que Lisa Fitko no se acuerde precisamente de cómo llegan a Por Vandra Walter Benjamin y cómo llega a Banyuls. Es imposible. When I read some of the narratives, I'm surprised at how memory has become embellished. Whether it was Mrs. Fitko, who is a great person, a heroic person, but of course who, being asked again and again and again what it was like, has completely changed, embellished the story. ¿Quién recogió a Walter Benjamin de este lado de la colina? He aquí algo que nunca aparece en los documentos ni se ha dado nombre al respecto. Pues fue sencillamente un pastor que tenía el ganado en esta parte de la montaña, el que yo entrevisté también, el que los trajo aquí, a este lado de la frontera. Pero eso Lisa Fitko tampoco lo tenía en cuenta. Es decir, tú no podías enviar hasta la mitad del camino a unos personajes sin saber que tú, es decir, que tu confidente dentro de la línea o del camino lo recogía a tal hora en tal sitio y lo dejaba en el camino. So it is very, very probable that, you know, the facts are not really very precise. O sea, Benjamin, según tus investigaciones, llega por detrás de la vía, en la estación de tren, sí, y se presenta en la estación de policía. Sí. ¿Para qué? Para que le dieran algún papel que le tranquilizara, yo creo, sin dudar un momento de que iba a entrar en la boca del lobo, como decimos típicamente, sin pensar además que aquí había una influencia tan importante de la policía alemana. Él pensó que la policía española no colaboraba. Venían muchos refugiados a Portbou, sí. O sea, teníamos un pueblo con gente que venía sí, venien, sí, venien una nit i marxaven. El que està clar és que hi havia un control exhaustiu de qualsevol persona que arribava aquí a Portbou i que no era coneguda, se l'havia de controlar, i això està claríssim. Ja de per si, i encara avui dia es fa, tu saps que vas a un hotel d'aquí del poble o de qualsevol lloc, que has d'emprar una fitxa, que és una fitxa policial. Cuéntame un poco de esto. Sí, com arribàvem, fèiem el parte i teníem d'escriure en un llibre, el passaport, el que portava, el passaport, segurament, i ho escrivíem, sí. I teníem de pujar els partes a la policia. O sea, como hostelero lo que te compete es verificar la identidad y pasar la ficha. Claro, a mí sí, simplemente esto. ¿Por algún punto de vista es un lugar con problemas de criminalidad? No. Lo que pasa es que al ser un punto fronterizo, pues hay muchas veces gente deambulando. ¿Hay algún tipo de disposición especial respecto a algún colectivo específico en cuanto a prestar más atención o menos atención? Bueno, hoy en día ya sabes que por lo que ha pasado y está pasando en ciertos países donde hay que tener un poquito más
Ya me entiendes, ¿no? Lo que pasa que hay un 2 o un 3% de ciudadanos extranjeros que cuando no se le permite llegar a su destino se ponen nerviosos. Pero con funcionarios expertos que ya llevan tiempo en la frontera se les trata con delicadeza y se les procura que se relajen y se les explica el motivo por el cual no pueden entrar en España. Portbou, 1 de octubre de 1940. El hoy difunto Benjamin Walter debe 166,95 pesetas por una habitación y cena, 4 días habitación, 5 gaseosas con limón, 4 conferencias telefónicas, farmacia, vestir difunto 2 personas, desinfectar habitación, lavar colchón y blanquear, servicio, sellos móviles, beneficencia. En Colera encontramos a Juan Suñer Planas y a Eva Rafregó, una francesa, su mujer, que en 1940 regentaban la Pensión Francia, se llamaba así. Cuando la guerra, al principio de la guerra, él trabajaba en Portbou, era cocinero, ese hombre, era cocinero. Y trabajaba en Portbou, puso un hotel allí y él estaba allí. Y cuando la guerra, claro, también lo molestaron y pasó a España Nacional, estuvo a España Nacional. Juan Suñer, natural de Colera, vecino de Portbou, en 1940 regenta la Fonda de Francia, junto a su esposa Eva Rafregó. ¿Qué impresión te dio Juan Suñer como persona? ¿Qué era Juan Suñer en ese momento? ¿A qué se dedicaba? Era una persona mayor, parecía un jubilado. Creo recordar que era juez de paz. Si aquel juez fue casi juez de paz, fue por mí. Negaron terminantemente que se suicidara, porque yo dije, pero este hombre se suicidó. Y contestaron, ¿suicidarse? No, este señor se puso enfermo, tenía ese jadeo, fue visitado por un médico varias veces. Suñer creo que llegó a decir, yo fui a buscar al médico, que le vio varias veces. La otra imitaba el jadeo. Dice, y no, murió de muerte natural. Poco es lo que sabemos del médico que supuestamente se hace cargo de la situación. Queda documentado que es él, Ramón Vila Moreno, quien firma el acta de defunción el día 27 de septiembre. Recuerdo que usted me contó que el señor Ramón Vila Moreno, el doctor, sí, vivía en el Hostal Comercio. Sí, hasta estaba en casa, sí, estuve 45 años. Él tenía la mano un poco así y para firmar cogía la pluma así un poco, se la ponía bien y escribía, pero tenía la mano con un... Él nos había dicho, no sé si era de broma o qué, que era que le había mordido un mono que tenía él, un mono en casa, aquello, y que le había mordido y le había tocado un nervio o algo. ¿Y con qué mano ponía las inyecciones el señor Vila? ¿Con qué mano ponía las inyecciones? No, él iba con la derecha escribía, la única cosa que en vez de coger la pluma, el plaf, como tú lo coges, la cogía, se la ponía bien y escribía perfectamente. En el recibo presentado por el facultativo el día 28 de septiembre, solicita la cantidad de 75 pesetas por 4 visitas con inyecciones, toma de presión arterial y sangría al viajero don Benjamin Walter. Benjamin és un cardiòpata, té 48 anys, s'ha de parar cada 5 metres, triga moltes hores a arribar i arriba completament extenuat. Jo crec que Benjamin utilitza la morfina o té la morfina potser per si li passa alguna cosa grossa o greu com la que li va passar a Portbou i possiblement també per tractar-se alguna malaltia. En un documento de marzo de 1940, firmado en París por el doctor Kaplan, se nos informa del delicado estado de salud de Benjamin. I aquest metge l'explora, li fa unes proves i fa un informe en què realment t'està descrivint que és un home delicat de salut, t'està dient que té uns pulmons, col·localment parlant, que no són sants. I hi ha una cosa preocupant d'allà, que diu que té uns trastorns del ritme cardíac, que el seu
aparell cardíac falla. El testimonio de la señora Gurland no deja lugar a dudas. A las 10 de la noche, Benjamin ingiere una sobredosis de morfina. Pero no es hasta las 7 de la mañana del día siguiente cuando le comunica su determinante vocación suicida. Benjamin sagte mir, dass abends 10 Uhr große Mengen Morphium genommen hätte und ich versuchen solle, die Sache als Krankheit darzustellen. Gab mir einen Brief an mich und an Adorno, dann verlor das Bewusstsein. Ich rief einen Arzt, der Gehirnschlag feststellte. El doctor Vila, antiguo médico del pueblo, hombre mayor y de andares pesados, vivía a solo unos metros de la Fonda de Francia, en el Hostal Comercio. Tenía por costumbre viajar a Figueras todos los jueves para pasar el día junto a la familia de su hermano. Eran 2 hermanos, y los 2 eran médicos, pero uno era muy listo y el otro nada. El de Portbou nada. Volvamos entonces a este recuerdo que tiene de que el señor Vila estaba los jueves en Sí, va anar a Figueres, sí. Cada dijous anava a Figueres, cada dijous. Sempre? Sempre. Perquè aquest senyor va morir un dijous, va morir aquest senyor. Vostès ho saben, si va morir. Sí, un dijous. I ell marxava, el senyor Vila, amb aquest tren de les 10. A les 10 i mitja sortia un tren i anava a Figueres i venia amb el tren de les 9. Del matí... Hasta les 9 de la nit o les 9 i mitja ara no ben bé, que arribava l'últim tren. Sí. El doctor Vila, entonces, viajaba todos los jueves a Figueras, partiendo temprano por la mañana y regresando con el último tren. En el acta de defunción figura como causa de la muerte el habitual término de hemorragia cerebral y a renglón seguido, según consta de certificación facultativa. La hora del deceso, las 22. Tiempo suficiente para permitirle al doctor hacerse cargo, aunque aparente, de la situación. La causa de la mort en el certificat de Benjamin és una hemorràgia cerebral. Interpretar que aquell personatge, que aquella persona va entrar en un estat de coma per una hemorràgia cerebral és una opció que en aquests moments jo, sense més informació i com a metge, no la veig massa clara, ¿no? ¿Y el señor Vila qué dijo a todo esto? El señor Vila, jo no sé, sí que com ho va trobar raro que es morís aquest senyor. Però, clar, jo no... ¿Es verdad que el señor Vila estaba muy enojado? Home, estava així com preocupat, perquè al veure que s'havia mort aquest senyor, i estava així una mica. I la gent, molta gent deia que es havia suïcidat, que es havia penjat, molta gent feien anar a la seva, saps? Però el senyor Vila estava preocupat, perquè era un home molt... estimava la professió que ell tenia. Era del poble i d'això. ¿Y por qué estaba preocupado el señor Vila? No sé. So, 9 hours after that, 9 hours after the morphine, Benjamin is speaking with Mrs. Gurland. 6. Yes. 9 hours. That means that Benjamin takes an overdose of morphine, and 9 hours he's awake, speaks with Mrs. Gurland, and he failed. Ja, ich erinnere mich, dass ich damals genauso misstrauisch war und ich habe einen Arzt gefragt, ob das möglich wäre. Und er hat mir gesagt, das möglich durchaus. Das ist aber eine sehr schwierige Frage, die könne er als Mediziner nicht beantworten.
Das könnten allenfalls die Medizinhistoriker beantworten. Una persona que a la nit pren la decisió de suïcidar-se i es pren 10, 15, 20 pastilles de morfina a les 7 del matí, a les 9 del matí, és impossible que estigui lúcid. ¿Y si hubiera sido algún otro sedante? ¿Algún otro de la familia de los sedantes? I és entrat en somnolència molt abans. Tots aquests sedants, estupefaents, morfínics o psicotrops o psicofàrmacs et donarien un quadre de somnolència i d'hemagut de pulmó en poques hores. O sea que si Benjamin enfermó un miércoles a la noche, digamos, sí. El señor Vila no lo atendió durante el jueves. No, això no. ¿Y puede ser que lo haya atendido otro médico? Jo no sé si el va atendre un altre metge. ¿Había otro médico en Portbou en esa época? Sí, el doctor Gorgot. El doctor Gorgot. El doctor Gorgot era un hombre con mucho carácter. Tenía mucho genio este Pedro Gorgot. Mucho genio tenía. ¡Boo! Pedro Gorgot, que había estudiado medicina en Barcelona y París, se incorpora durante la guerra al bando nacional. En 1940, tras la victoria franquista, regresa al pueblo, donde se convierte en una de las principales figuras, junto al alcalde y al cura. Fue muy buena persona, un hombre muy austero, muy inteligente, que lo que no quería para él, no lo quería para los demás. ¿Qué relación había entre el doctor Vila y el doctor Gorgot? ¿Recuerda usted? No eren molt amics. No. Incluso comían en el mismo hotel, que era el Hotel Comercio, y creo que se insultaban durante las comidas. Mira cómo come aquel frutón, no sé qué, me contaron un día. Y era la hostia, ¿sabes? Daban siempre la greña. Recordemos dónde vivía el alcalde en esa época. El alcalde? Sí. És que no me'n recordo de qui era l'alcalde en aquell moment. Guixeres. Ah, eren Guixeres, esclar, sí. A davant de l'hotel. A davant del... Mira, se me posen els pèls de punta. A davant de l'hotel. ¿Y dónde estaba la Guardia Civil? Al lado, al costat. ¿Dónde estaba el hostal comercial? L'hotel Comerç està sobre la Rambla. O sea, ¿a cuántos metros del hotel? No sé, a 100 metros, escassos. Si reunia l'alcalde, els de Falange, aquí tenia les reunions aquí, a la sala. O sea, usted en la misma sala oye esta conversación en la cual se dice que se lo han sacado de encima. Res més, ¿Quién era el jefe de la Falange en esa época? En aquest moment penso que era el doctor Gorgot. ¿Recuerda cuál es el médico que atiende a Benjamin cuando se suicida? Me parece que fue el doctor Gorgot. ¿De Mosén Fresh? Sí, de Mosén Andreu. Bueno, pues Mosén Andreu, yo qué le voy a decir, esta casa, mi padre, habían venido todos los sacerdotes. Mosén Andreu fue el primer sacerdote que yo conocí. La señora Gurlan informa que tras pasar todo el día con la policía, el alcalde y el juez, tuvo que ir a buscar al cura y estuvo rezando con él de rodillas durante 1 hora. En 1940 el cura párroco era Mosén Andreu Freixa. Mosén Andreu, bueno, un cura de pueblo normal y corriente, pero no era progresista. Los ánimos estaban muy caldeados. Pero era un cura con mucha personalidad. Yo lo recuerdo muy alto y muy delgado, y con una voz. És un home que aquí es van fer barbaritats, van cremar l'església, però la gent de Portbou el va agafar, el va portar aquí a la frontera i se'n va anar a viure a França, exilat, perquè no li fessin mal i estés protegit, vamos. I quan va tornar es va portar molt malament amb algunes persones. Que llavors quan va venir aquest mossèn el va trobar un dia el meu pare i li va dir, diu, a vostè per alt, diu, el faré encarcelar, el faré tancar. I jo, moltes gràcies, mossèn Andreu.
Pensi que si no hagués sigut per mi i per moltes altres persones, vostè faria temps que faria malves. Además era un dictador, y lo vemos por sus triángulos que nos aparecen en estos escritos, que imponía su voluntad a los demás. O sea, si una cosa no teníamos en Freixa era el don de la empatía, o sea, el de saberse poner en el sitio de los demás para intentarlos comprender. Digamos que no es la persona que se apiada de un grupo de refugiados judíos que se escapan de Francia, ¿o sí? La piedad la tenía muy mal entendida. El cura presenta un recibo de gastos por un total de 93 pesetas, en los que se incluye el pago por 5 años de alquiler de un nicho donde se ha inhumado el cadáver de don Benjamin Walter. Obra de la iglesia, derechos parroquiales, monaguillos y una misa en sufragio del difunto. El recibo está encabezado por el título Entierro de don Benjamin Walter. Que en paz descanse. Y aquí te pone que lo he enterrado el día 28. Pero es el mismo cura, ¿eh? Sin embargo, en el libro parroquial leemos: a 26 de septiembre de 1940, en esta de Portbou, obispado de la provincia de Gerona, falleció don Benjamin Walter, de edad 48 años, natural de Berlín, procedente de Francia, casado con doña Dora Kellner. Recibió la extremaunción y al día siguiente se le dio sepultura, es decir, el 27 de septiembre. Este hecho está lleno de irregularidades. Irregularidad en cuanto vemos ya el registro civil, que no se ha cumplimentado todo en su momento, que el nombre del juez nos viene a posterior, que tampoco no tiene demasiada lógica. Portbou, a las 22 horas 35 minutos del 26 de septiembre de 1940. Acabando de recibir aviso el que provee de la Fonda de Francia de esta localidad de que en ella había fallecido un viajero extranjero, constitúyase en la misma el juzgado al objeto de practicar las diligencias procedentes. Lo manda y firma el señor juez municipal, don Fernando Pastor Nieto. El juez que hizo el acta me dijo sencillamente que era por presiones de alto nivel. Es decir, que le habían dicho abrevie con el tema y ponga escuetamente el contexto del personaje. Aquí sí que a simple vista, ya sin llegar a hacer un análisis profundo, lo que podemos ver es que se ha hecho con dos tintas diferentes. Y salta a la vista porque una es azul y la otra es negra. No entramos en maduraciones, sino es que es diferente tinta. Lo que primero yo tenía más interés en mirar es si lo había hecho la misma mano, o eran manos diferentes, pero no, está hecho por la misma mano. Sí, es la misma mano. Por lo tanto, entramos más en la valoración de que se ha hecho en momentos diferentes. Y fíjate que uno de los que diríamos que ha venido después, o sea, ha puesto después, es el nombre del juez. No del secretario, pero sí del juez. ¿Cuál es la versión de los hechos del juez? La versión de los hechos del juez es diferente. Es decir, pues es lo que se llamaría un desarrollo humano de otro tipo, que había muerto por la noche a su juicio, que había que hacerlo corriendo y antes de que en el pueblo se despertaran otras suspicacias. En aquella època, enterrar un suïcida en el catòlic, impensable. Escolta, impensable. Estic segur que hagués vingut en Pio XII i tot a protestar. I si hagués estat un suïcidi, mossèn Freixa no l'hauria deixat enterrar en terra sagrada, l'hauria posat als apartats que hi havia als cementiris on hi enterraven els apòstates, els maquis, els proscrits, els apòstates, els suïcides. En el recibo presentado por el carpintero se cobran 313 pesetas por los siguientes servicios. Una caja mortuoria forrada de paño con varias aplicaciones. El trabajo del albañil de cerrar el nicho
y 6 hombres para conducir al difunto al cementerio. Els 6 homes que sembla que s'han contractat en la factura, que serien els que el portarien des de l'hotel fins en el dipòsit del cementiri. Jo anava de la mà de la meva mare a la plaça, al mercat, i que vam veure passar una camilla de fusta. La veig, és una camilla d'aquelles antigues que fa 50.000 anys que ja no existeixen, gràcies a Déu, i que el portava en Lluís Privat i en Martí. No recordo bé si deien Martí o Martín, em sembla que era Martí, en Martí, el nom de pila, i que anava tapat d'una manta o d'un llençol o alguna cosa, i que li va caure el braç. I que un d'ells va deixar la camilla a terra, li va posar el braç a dintre, el van tornar a agafar i se'l van emportar. Cap al cementeri. Cap al cementeri. O varen tenir molta pressa per enterrar-lo, perquè no se'n parlés gaire, o si haguessin seguit més o menys el que es tenia de fer, hagués sigut el que he explicat abans. Deixar-lo en el dipòsit, és dir, mirar si hi ha família, però esclar, tot això en els anys 40 no sé com podia funcionar, no? Però jo crec que si es va fer tan ràpid seria perquè era una cosa que no interessava que s'allargués gaire. Devia ser poc que devia estar mort, perquè si li cau la mà no estava rígid encara, i li vaig, esclar, devia ser poc, devia ser aquella nit o unes hores abans. Això ho he anat pensant jo després, però li va caure la mà i no sé si va ser en Lluís o en Martí que li va agafar la mà, la va posar dintre i la va tapar. ¿Nazis en Portbou? No. No. Nazis en Portbou no. No había. No. Que yo sepa, no había de nazis en Portbou. ¿Estaba la Gestapo en los años 40 en Portbou? Sí, camuflada. Camuflada com una agència de duana, com una transportista. La Gestapo hi era. Yo oí decir que si estaba en la tienda del lado de lo que es el supermercado este de Pous. En el Congesta, que ahora es un edificio de pisos, se jugaba más que Monte Carlo. Los alemanes hacían racias allí, lo vendían y se lo jugaban en la Congesta. Hablamos de la Gestapo, no de soldados alemanes normales. No, hablo de la Gestapo. Bueno, la Gestapo es la que estaba, la que mandaba. Wir wissen, dass es einen hohen Beamten, mindestens einen hohen Beamten der Gestapo in Portbou gab und dass der die Aufgabe hatte, die einreisenden Emigranten zu beobachten, zu registrieren, ob er bekannte Personen erkennen würde und diese Informationen weiterzuleiten. Das wissen wir und es gibt auch Berichte von Emigranten, die sich an Personen in den Eisenbahnzügen erinnern können, in spanischen Uniformen, aber die nicht sehr spanisch aussahen und offenbar auch nicht gut Spanisch sprachen. Usted y Juan, ¿erais amigos? Sí, yo muy amigo era con él. Sí. ¿Qué tipo de gente iban a la Fonda de Francia en los años 40? Jo això sí que no li puc dir. Y sin embargo estaba a 20 metros de Sí, vosotros. sí. ¿Y no recuerdan quién era la clientela? La clientela d'allà no, això sí que no li puc pas dir. Pues entraban muchos alemanes que venían a comer, porque se comía estupendamente. Tenía fama de hacer, fíjate tú, qué barbaridad, las patatas fritas mejor de la provincia de Gerona. El Suñé, el dueño del hotel, tenía una especialidad, mira, le dieron esta categoría. Yo no sé por qué, yo los encontraba igual, pero bueno.
Alguien me dijo, yo no sé si es así, que en el pueblo se comentaba en esos años que la señora de Sunier tenía relaciones posibles con los alemanes en cuanto a información. Això es havia dit, que pogués ser una confident, o sigui, una col·laboracionista, diguem-ne. És possible, és possible, és possible. ¿Qué pasa con Sunier a medida que pasan los años? Sunier se va a Venezuela cuando acaba la guerra, pero se va a Venezuela por una razón, por la misma razón que se van los alemanes buscados para ser juzgados en Nuremberg o en otros sitios. Es decir, se les paga un dinero enorme y él está en peligro su vida, ni más ni menos porque las autoridades francesas lo reclaman a estas personas y entonces tienen que ser juzgadas. Y de ahí que él tenga que esconderse durante cierto tiempo, pero esconderse por esta razón. Benjamin se suicidó en la fonda de Francia que estaba Juan Sunier, ¿no? ¿Es verdad esto? ¿Se acuerda? Sí, que me acuerdo. ¿Qué se acuerda? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé lo que pasó. No sé. Claro, en el extranjero, eso era asunto de la policía. Eso la policía és el que intervino en tot aquello. Aquí l'hoteler, com era la seva obligació, va donar compte de la policia i la policia va baixar. El que va passar, hi ha moltes versions, La policía, ¿qué hizo? No sé, yo yo trabajaba lo mío y no sé nada yo. ¿Usted cree que hay todavía miedo de hablar de este tema? Home, Tantos años después, 60 años después. Tantos anys. Jo em penso que no. Perquè tots els que hi eren, tant uns com els altres, tots són morts. Entonces, Walter Benjamin cruza la frontera una tarde de septiembre, acompañado de una mujer y su hijo, guiados por una señora que ignoraba el peligro que significaba, en ese mismo momento y en esas circunstancias, la llegada por Bow de un grupo de refugiados entre los que se encontraba un hombre enfermo. Al llegar se les impide seguir viaje. Se habla de nuevas disposiciones. No hay rastro documental al respecto. Sea como sea, tras una angustiosa discusión en la estación de policía, se les permite finalmente pasar la noche en el pueblo, en espera de la mañana siguiente, cuando serían deportados. Se ignora la manera en que llegan al Hotel de Francia, pero consta que allí es donde se hospedan. Los testimonios se confunden. La documentación existente presenta ciertas contradicciones. Se insinúa la presencia policial. Se llega a decir incluso de cierta visita efectuada por unos policías a la habitación de Benjamin. La documentación oficial es cauta. Se hace caso omiso de las mujeres y de la detención, dando a entender que el viajero extranjero llegaría solo y, poniéndose enseguida enfermo, sería atendido por un médico local que finalmente certificaría su muerte. El médico posiblemente ni siquiera estaba en el pueblo, y si estaba, difícilmente hubiera atendido al enfermo con la diligencia que se expresa. Y el hotel, lo que está claro, es que la presencia de un grupo tan numeroso, en lugar tan singular, no podría pasar desapercibida. Era el momento del negocio, una buena paga y todo podría solucionarse. Comenzaba a gestarse la salida, y sin saber cómo ni por qué, Benjamin enferma, desesperado o no, aquejado por sus propios dolores o impaciente, decide o no decide, coge o no coge, ingiere o no ingiere algunas tabletas de la supuesta morfina. Benjamin muere a la mañana siguiente o un día después, o dos. Se lo entierra el 27 o el 28. Se le cobran 5 noches de hotel, una cena, y se pone su cuerpo mirando al mar. Los acompañantes, todos, sanos y salvos, ya aparecerían en Lisboa la tarde del 30 de septiembre. I frequently had the occasion to say, this year 1940, after all the German armies were everywhere, after the extermination of Jewry had already begun, even if it was
carried much further 2 years later. It was a year when only Great Britain remained in battle. France had given up. America had not yet come in. Russia had a contract, Soviet Union with Germany. So really the democracies stood naked. And this, for Benjamin, who was a Democrat, was of course a very deep feeling of mistrust. He felt that he had been right when he said that history was going backwards like the angel of Paul Klee, and that it was halting progress with fear. El ángel de la historia es un monstruo gigantesco que avanza hacia atrás. Él está vuelto hacia los muertos, tiene su rostro vuelto hacia los muertos, las alas abiertas, y contempla la gigantesca montaña de cadáveres y de ruinas que se va formando a sus pies constantemente, constantemente. El ángel de la historia querría detenerse y decir, basta, esto no puede ser. Pero, dice Benjamin, un huracán empuja sus alas y no puede detenerse. Va corriendo hacia atrás, va dejando como un surco gigantesco en donde van cayendo millones y millones de cadáveres. לא קיבל את התפיסה הרווחת בפילוסופיה האירופאית מאז ההשכלה, זה תפיסת הקדמה המתמדת. Benjamin, en las tesis sobre historia, plantea una historia que es lo contrario, absolutamente lo contrario, la antítesis de este programa. Ich denke, einer der wichtigsten Gedanken Benjamins ist der Versuch, die Zeit, in der er gelebt hat, zu begreifen durch eine Beschreibung anderer Zeiten. He imagines dealing with history as he deals with a text. That is, from my actual point of view, I'm looking at the past and I'm constructing a past which gives an answer to my present and which from there on will give me some hints on what to do in the future. אם ההיסטוריה היא באמת לא זרם ממושך, אלא איזה מין כאוס, אז התקווה היחידה היא ברגע הנתון. כל רגע נתון, יכול להיות, כפי שהוא אמר, משיחי. כלומר, הגאולה במרכאות כפולות עשויה לבוא בכל רגע. כלומר, בני אדם מסוגלים להפיק תועלת היסטורית, אפילו יותר מזה, להביט, לא להביט, אלא לגלות אלמנטים משיחיים בכל רגע ורגע, בכל סיטואציה נתונה. זה משהו, זה אולי הרעיון המרכזי אצלו. בגלל זה ביצירה האחרונה שהוא כתב, התזות על הפילוסופיה של ההיסטוריה, בסוף הוא אומר, הרגע הנתון הוא השרצה שדרכו המשיח נכנס.
viene mucha gente por tema Benjamin? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Des de mig estiu, una cosa així, allò que s'acosta a la diada. I... Home, jo no podria pas dir que cada dia me demanen per Benjamin, però sí que de mica en mica, en 3 anys, s'ha notat un canvi, que en venen més. Cada vez viene más gente, más turistas de todo el mundo que vienen, lo sé justamente por tener el negocio que tengo, que viene gente aquí y muchos me preguntan por dónde está el monumento, dónde está el pequeño museo, dónde está el Passage. לא הייתה התלבטות, היה ברור ששום מקום אחר לא מתאים, וכשמצאתי את הדבר הזה, היה ברור להסתלות בסביבת בית הקברות, היה ברור לגמרי, אבל לא ידעתי איפה, לא ידעתי לאיפה אני יכול להיצמד. אמנם אני עשיתי מעשה שמפיל הרבה אנשים בפח, בורים, שחושבים שהוא התאבד שם, שהוא קפץ למים. ואתה תתפלא, זה כתוב, שחור על גבי לבן, כמה אנשים חכמים ונבונים וידועים כתבו, אחרי שהם ראו את העבודה שלי, שוולטר בנימין קפץ למים. או שטבע, מכיוון שהוא לא יכול לעבור בשחייה. אם הייתי יודע בוודאות שהוא נרצח, או שהוא בצורה אחרת, לא היה משפיע על העבודה שלך? זה היה משפיע, לא ספק, היה משפיע. היה יכול להיות שהייתה עבודה אחרת לגמרי. יכול להיות. היום אני חושב שזה לא חשוב, זה לא משנה. אבל אני חושב שזה שההתאבדות, היה לה חלק חשוב מאוד בהצמדות שלי לפנומן הזה שבטבע. Han passat anys des de la transició de la dictadura a la democràcia, però les investigacions del passat continuen sent difícils, tant en l'any 70 com el 80, perquè fins que no s'ha pogut entrar a les institucions, jutjats, per exemple, a buscar els expedients de Benjamin i d'altra gent, et trobes la sorpresa, trobes un jutge democràtic, per dir-ho d'alguna manera, t'acompanya a l'arxiu, i quan vas a buscar l'expedient de Benjamin no hi és, desaparegut, no? Després això ho hem comprovat amb molt d'altres expedients que també desapareguts. Quan vas en els estaments militars la porta està tancada, per tant, esclar, bàsicament te n'has de refiar de la història oral, que ens ha estat positiva i això ens ha donat pistes i hem pogut comprovar que entre la història oral, el que ens ha dit la gent i el que a poc ha anat apareixent en els documents, doncs es pot formular una certa hipòtesi del que realment havia passat aquí. בנימין טען שההיסטוריה הרשמית, כפי שהיא נכתבה על ידי ההיסטוריונים הבורגניים, מדגישה רק את הניצחונות של התרבות השולטת. ¿Cuál es nuestra fuente de conocimiento histórico sobre el hecho del suicidio? La fuente de conocimiento histórico es la señora Gurland. La carta de la señora Gurland. La carta de la señora Gurland. La señora Jenny Gurland escribe una carta fechada en Lisboa el 11 de octubre, en la que informa sobre lo sucedido. A pesar de la existencia de otros testimonios, todos parecerían remitirse al de la señora Gurland. Ella es, de hecho, el único testigo directo de la agonía y muerte de Walter Benjamin. En su escrito relata que Benjamin le entregó una postal. Este texto se convertiría, con el paso de los años, en la prueba ultimativa de su vocación de suicidio. Dans une situation sans issue, je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans un petit village dans les Pyrénées, où personne ne me connaît, ma vie va s'achever. Je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé. Il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j'eusse voulu écrire. Frau Gurland berichtet in ihrem Brief, dass Benjamin am Morgen, nachdem er das Gift eingenommen hatte, er ihr einen kurzen Brief, ich glaube von 5 Sätzen oder 5 Zeilen, übergeben habe. Sie möchte den Inhalt Adorno mitteilen. Das steht also so, sie
sie habe den Brief dann vernichten müssen. Das steht so in dem Bericht von Frau Gurland. So what we have and what was found in the papers of Theodor W. Adorno is text written by the hand of Mrs. Gurland. And so also that cannot be taken for a real document. One can imagine that she reconstructed it correctly, but we cannot be sure about it. No estoy poniendo en dudas la autenticidad de las versiones, estoy preguntando si existe algún original que pueda demostrar el suicidio de Benjamin. Ich ziehe die Authentizität der Version, der von Ihnen beschriebenen Version nicht in Zweifel. Ich frage nur, gibt es ein Original, das den Selbstmord Walter Benjamins belegen kann, 100%ig belegen kann? Nein. Wenn Sie so inquisitorisch fragen, ein originales Dokument, in dem das geschieht, gibt es natürlich nicht. Wie sollte es das geben? Can we say that the only proof or the only testimony, the only straight testimony we have about Benjamin's death is this letter from Gurland? What more do you need than the testimony of her letter and her son that he committed suicide, that he took the morphine in the evening and died as a result? Do you have any idea about this person, Henny Gurland? No, I don't know his name even. I don't know Gurland. I must say I don't know anything about them except what they wrote. La señora Henny Gurland muere en México en 1952. Su hijo Joseph, fallecido en diciembre de 2003, afirmaba no haber vuelto a hablar con ella de lo acontecido desde el preciso instante en que su madre le informó que Benjamin había muerto. En 1981, tras ser localizado por los editores de las obras de Benjamin, Joseph Gurland declara recordar muy poco de su experiencia en la frontera. Pardon? You wrote a letter to Mr. Tiedemann after this conversation with Gurland, in which you put in paper your impressions, yes. And in this, you wrote something like, first, I wish to consider the pointed question which kept recurring in my mind throughout the conversation. Was Gurland being evasive, and if so, then why? Oh, really? You got this from Tiedemann? No, I got it from Jerusalem. Oh, really? Interesting. And later on you wrote, in fact, he was hardly interested in the reconstruction of the story of the trek over the Pyrenees, specifically in receiving a copy eventually of Fitco reports. He emphasized that he, of course, was not aware that this person could become famous and actually paid little attention to him. Yes, yes. Now I know why you're interviewing me. 1981, it's 23 years ago that I wrote this. I'd love to make a copy of this. I will do it. I can Okay, so you can ask me again and I can tell you give you a better answer. I just couldn't find that. What I like from this letter, and what is important in this letter, and was never published, of course, because it was a kind of... It is you are the first gaze of Gurland. It's the first time that is a public opinion of what happened, 40 years after that. And you feel that there is a tension there in the memory. Yeah. No tenim ni una prova de que es va suïcidar. Qui ho va dir? Qui lo sap? Entonces, todo este tema del suicidio, a tu entender, es un gran, entre comillas, error histórico. No dic que sigui un error, jo només dic que algú aporti una sola prova de que es va suïcidar, la qual cosa no li treu mèrit, a la gran personalitat que va ser Benjamin. Però una sola prova. Una sola. אבל הוא ניסה להתאבד כמה פעמים לפני זה. ב-32. כן. אבל הוא התאבד. לא התאבד, בסדר, אבל הוא ניסה כל פעם. הייתה לו נטייה התאבדותית.
El suicidio nunca consumado, convertido en argumento ultimativo. Podríamos seguir urdiendo la trama del eterno suicida, del débil melancólico a quien la vida le juega malas pasadas, llegando siempre tarde o demasiado temprano. Al llegar a Lisboa las noticias se multiplican. No deja de extrañar que ya los mismos testimonios presentan lagunas en el momento de expresarse, tan cercanos a los hechos. Se llega incluso a insinuar que los acontecimientos podrían haber sucedido en otras fechas. Pero ¿quién es el testigo original? ¿Cuál es la primera mirada? Enmarcar, dirigir, discernir entre el original y su repetición. Un intento fatuo, lo sé. Destinado al fracaso, también lo sé. Lo supe siempre. Los testigos se escabullen entre los dedos. Caen uno tras otro, antes de siquiera llegar a mirarlos. Quisiera ver los ojos que vieron, sentir el momento histórico, aunque sea solamente por su reflejo. Un cuarto oscuro, un negativo que a punto de revelarse se vela, una capa gris que lo diluye todo. Pero de algo estamos seguros, que Walter Benjamin murió en Portbou, algún día de septiembre, solo. Luego fueron las migajas que se reparten, y nada más. אני מוצא המון אי-נוחות בכל ניסיון לפתוח את הנושא לבדיקה מצד אחד, ומצד שני אני מוצא שאין שום הוכחה עובדתית, היסטורית, שיכול להוכיח את התהוותו. נו, אז מה? יש המון דברים שאי אפשר להוכיח. אז מה? זאת אומרת, בסדר. אז אי אפשר להוכיח. נניח, אתה עכשיו, צורת מחשבתך היא, תסלח לי, זה של חוקר משטרה, כן? אז מה זה משנה? מה זה משנה? כלומר, צריך להאשים את מישהו? צריך להביא את מישהו בפני בית דין? מה זה משנה? זאת אומרת, אז אי אפשר להוכיח. המון דברים אי אפשר להוכיח. Un hombre que muere a los 35 años es en cada punto de su vida un hombre que muere a los 35 años. Esta frase no puede ser más dudosa, y eso exclusivamente por una confusión de tiempo. Lo que en verdad se dice aquí es que un hombre que muere a los 35 años quedará en la rememoración como alguien que en cada punto de su vida muere a los 35 años. En otras palabras, esa misma frase que no tiene sentido para la vida real se convierte en incontestable para la recordada. No puede representarse mejor la naturaleza del personaje novelesco. Indica que el sentido de su vida solo se descubre a su muerte. Pero el lector de novelas busca efectivamente personas en las que pueda efectuar la lectura del sentido de la vida. Por lo tanto, sea como fuere, debe tener de antemano la certeza de asistir a su muerte.